Cuenta nuestra parashá una historia donde quizás su valor no sea tanto el propio texto de la parashá, que por supuesto tiene su relevancia al tratarse sin duda de un texto de la Torá, pero en mi opinión creo que lo más importante es el conflicto con el cual los parshanim, los exégetas, los jajamim que van a tomar esta parashá, tienen que decidir sobre qué es lo que el texto está planteando y de alguna manera tratar de encontrar una solución a una narrativa bastante compleja donde la opinión no es tan clara, sobre todo de aquellos que están explicando el texto. Hay una historia que todavía comienza sobre el final de la parashá anterior, donde se cuenta que y se asentó Israel en Shittim y empezó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab. No hay una explicación de por qué ni cómo surge. La cuestión es que las mujeres moabitas se acercaron a los líderes del pueblo y comenzaron a prostituirse, con ellos. Ellas convocaron al pueblo para los sacrificios de los ídolos de ellos. Comió el pueblo y ellos se prosternaron ante los ídolos de ellas. Es una opción bastante crítica y irreprochable, de acuerdo a toda la línea ideológica del texto bíblico y al plan de Dios con llevarlos a los hijos de Israel a la tierra prometida, ¿no es cierto? Se juntó Israel a Baal Peor, uno de los ídolos de este pueblo de niñas que se estaban acercando a ellos, y se encendió el furor de Adonai contra Israel. Y dijo Adonai a Moshe: toma a todos los cabecillas del pueblo y cuélgalos ante Adonai frente al sol, para que se quite el furor de Adonai contra Israel. Dijo Moshe a los jueces de Israel: bueno, id en contra de cada uno de los hombres, los que se juntaron a Baal Peor. Y aquí que un hombre de los hijos de Israel vino y acercó a sus hermanos a la midianita, a una mujer midianita en este caso, a ojos de Moshe y a ojos de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda de reunión, porque el castigo ya había comenzado. Cuenta la historia que lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, se levantó del seno de la congregación y tomó una lanza en su mano. Vino pues en pos de esta persona que estaba parada con una compañera cerca del tabernáculo hacia el pueblo, y lanzó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, en su vientre, y se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Pero fueron los muertos por la plaga 24.000. Este texto es un texto cargado de violencia. Dios va a premiar a este hombre que finalmente resolvió el tema de manera violenta, clavando esa lanza entre las dos personas que estaban justamente llevando adelante esta actitud pagana y de alguna manera no moral. Y el texto anuncia básicamente ya en la próxima parashá, anuncia diciendo de que Dios premia a Pinjas ben Eleazar ben Aarón a Cohen, y dice: habló Adonai a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho retroceder mi furor sobre los hijos de Israel, al celar mi celo en el seno de ellos, y no exterminaré a los hijos de Israel por mi celo. Por lo tanto, dice el texto, he aquí que yo le confiero a él, a Eleazar ben Aarón a Cohen, mi pacto de paz. Pacto de paz. En realidad, por un lado, cuando los jajamim se confrontan con este texto, dicen, en realidad él con su accionar violento en general interrumpe la epidemia o la enfermedad o la matanza que estaba ocurriendo en el seno de Israel por el castigo original por el cual ellos estaban, acercándose a las hijas de Moab, y las hijas de Moab a su vez haciendo que los hijos de Israel se inclinen hacia sus propios dioses. De todas maneras, ellos se dan cuenta que es un acto de violencia, y él está recibiendo lo que se llama el premio de la paz. Lo declara sacerdote eterno, y es un pacto de paz. ¿De paz? Está matando con su lanza a dos personas. Es poco posible de que los jajamim entiendan eso como un gran mensaje de paz. Entonces, lo interesante de este texto es que cuando ellos comienzan a explicar, dicen así: el episodio de Pinjas ha suscitado grandes comentarios en las fuentes rabínicas, especialmente los Midrashim. Este es un texto citado por mi maestro y rabino
Mordejai Ederi, ¿no? Quiero compartirlo. Dice, por otra parte, los exégetas más famosos a veces sortean la dificultad principal, el derramamiento de sangre a manos de un Cohen, sacerdote, que en lo sucesivo cumplirá las funciones de Cohen Gadol por largos años. Entonces, ellos dicen, no podemos decir que está mal lo que hizo porque haya involucrado un acto de violencia. Aparte, el acto de violencia hizo que se interrumpa la matanza que estaba padeciendo los hijos de Israel. Pero por otra parte, no podemos aplaudir un acto con estas características donde el elemento principal es el elemento de la violencia. Si se le va a dar el premio de pacto de paz, la paz tiene que ser un elemento central. Es cierto que el tema de paz puede ser discutido en función de cómo deviene, cómo surge, qué es lo que viene a resolver. Es cierto, pero esto no era un acto de paz y estaba alrededor de un contexto de grandes matanzas. Entonces, digamos, estos jajamim dicen lo siguiente. La tónica general de los comentaristas intenta catalogar este acto de Pinhas en la categoría de alajá be'ein morimken. Digamos, es una ley, es una alajá, claro, estaba inspirada por una situación de Dios, pero por otro lado es una alajá que no se enseña. O sea, no se divulga al resto de los líderes políticos o religiosos del pueblo de Israel que practiquen de esta manera. Y otros agregan y dicen, bueno, la verdad es que la moral de este personaje, de este Pinhas, es un poco dudosa porque utilizó la violencia para resolver un tema. Por otro lado, cuando van a comparar con otros personajes que quisieron salvar el pueblo, por ejemplo, citan al caso de Moshe, donde él va a resolver un problema también de celo, el celo que tenía Dios, por ejemplo, en el caso de la construcción del becerro de oro. Y entonces cuando Dios le dice a Moshe, Moshe, quiero exterminar a este pueblo por el tema del becerro de oro, allá por el libro de Éxodo en el capítulo 32, Moshe no hace una matanza de pueblo pequeña o parcial para que Dios diga, bueno, con lo que castigaste ya me doy por satisfecho. Moshe se permite discutir con Dios y decirle, Dios, ¿cómo vas a castigar a este pueblo frente a todo lo que hizo? ¿Cómo vas a permitir que el pueblo siga adelante de este modo? En un momento dado, Moshe le dice Moshe, primero le dice a Moshe y le dice, dijo Adonai a Moshe, veo yo a este pueblo que aquí hay un pueblo de dura cerviz, frente a las palabras de Dios. Y ahora le dice Dios, déjame que se encienda mi furor contra ellos y los exterminaré, y haré de ti un pueblo grande. Él resolvería el tema, según esta historia, exterminando al pueblo de Israel y volviendo a comenzar a construir un pueblo con la descendencia de Moshe. Entonces Moshe sabía que tenía que salvar al pueblo de Israel del enojo de Dios. ¿Qué hizo Moshe? A diferencia de Pinhas ben Eleazar Aaron Cohen, dice, oró Moshe ante la presencia de Adonai su Dios y dijo, ¿por qué Adonai habrá de encenderse tu furor contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con fuerza magna y con poder fuerte? ¿Por qué habrán de expresarse los egipcios diciendo, para el mal los sacó de donde estaban, para matarlos en las montañas y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Desiste de tu furor y arrepiéntate, oh Señor, del mal que estás pensando para tu pueblo. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus servidores quienes les juraste por ti y les hablaste a ellos, acrecentaré vuestra descendencia, cual estrellas de los cielos, y toda esta tierra que yo dije, habré de dar a vuestra descendencia, y la poseerán a perpetuidad. Y dice el texto, y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo. En definitiva, los dos lo consiguieron lo mismo. Uno con palabras de persuasión hacia el Creador. Claro, Dios es Dios. El celo que él dice que tenía era el celo de Dios. Un ser humano no puede él mismo llevar adelante el propio celo de Dios, aunque Dios lo esté mencionando, y nadie se permite criticar el acto de Dios como, bueno, Señor del universo. Pero si alguien está haciendo una actitud de paz, salvando al pueblo, ese va a ser Moshe, en este símbolo de actitud que todos los jajamim lo hubieran visto de esta manera. El otro golpe muestra, en el caso de Pinhas ben Eleazar ben Aaron Cohen, de que él toma una actitud que estaba al tono con el enojo de Dios. Pero igual murieron 24.000 personas. Y él a su vez
termina con el enojo divino a partir de haber asesinado o matado a la pareja ilegalmente de alguna manera que estaba llevando adelante su acto poco moral. Yo creo que es muy importante pensar cuál es el objetivo que tenemos cuando hacemos algo. Pero por otra parte, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo tratamos de arribar a la paz y a que se eviten muertes de victimarios y de víctimas, en el caso de Israel, víctimas de estas mujeres? Cuando se puede hacer realmente a partir de la paz, a partir de la persuasión, aunque Dios aparezca bastante humanizado en los textos bíblicos de esta parte del Tanaj, me parece que va a ser mucho más honor al premio de paz y al pacto de Shalom que está pactando con la divinidad. Ahí nosotros nos vamos a identificar. Y ese es el personaje bíblico que la Torá elige. El gran Moshe, el profeta, el que quiso resolver conflictos que salvaran la vida a los hijos de Israel, siempre por el camino de la paz. Shabbat Shalom y Boraj para ustedes.